El nombre de Arda Güler vuelve a sonar con fuerza en el entorno del Barcelona, y esta vez no como un simple rumor de mercado, sino como una posibilidad real que empieza a tomar forma dentro de los despachos del club. En silencio, sin ruido mediático, pero con determinación, Joan Laporta está siguiendo muy de cerca la situación del joven talento turco, consciente de que se abre una ventana de oportunidad que hace apenas un año parecía completamente cerrada. Porque sí, culé, conviene recordar algo que muchos ya olvidaron. Arda Güler estuvo muy cerca de vestir la camiseta del Barcelona antes de firmar por el Real Madrid. Muy cerca. Hubo contactos, hubo conversaciones, hubo ilusión. El jugador quería venir, su entorno veía con muy buenos ojos el proyecto deportivo y el estilo de juego azulgrana encajaba perfectamente con su perfil. Pero en aquel momento, la realidad económica del club fue un muro imposible de saltar. El Barcelona no pudo llegar a los 15 millones de euros que exigía su club de origen, y esa diferencia, que parecía pequeña en lo deportivo, fue enorme en lo financiero. Hoy, el contexto es distinto. No perfecto, pero sí diferente. Y ahí es donde Joan Laporta vuelve a entrar en escena con esa mezcla de paciencia, intuición y ambición que tanto le caracteriza. Porque el presidente sabe que las oportunidades importantes no siempre llegan con un cartel luminoso, a veces aparecen cuando un jugador no termina de encajar donde está, cuando el tiempo empieza a jugar en su contra y cuando el contexto emocional pesa tanto como el futbolístico. Arda Güler atraviesa justamente ese punto. Su situación deportiva ha cambiado, su rol ya no es el que se le prometió y su protagonismo se ha ido diluyendo. Y cuando eso pasa en un club como el Real Madrid, donde la exigencia es brutal y la competencia feroz, el futuro empieza a abrir interrogantes. No porque el jugador no tenga calidad, sino porque el entorno no siempre permite desarrollarla. Y ahí es donde el Barcelona observa, analiza y se posiciona. Laporta está al tanto de todo. Ha hablado con personas cercanas al jugador, ha preguntado por su estado anímico, por su predisposición, por su visión de futuro. Y lo que llega desde ese entorno es claro. Arda Güler no descarta nada. Al contrario. La idea de vestir de blaugrana, de sentirse protagonista en un proyecto que apuesta por el talento joven y el juego asociativo, le resulta cada vez más atractiva. Aquí entra en juego un factor clave que no se puede ignorar: el estilo. El Barcelona sigue siendo, para muchos futbolistas creativos, el lugar donde pueden expresarse sin corsés, donde el talento se potencia en lugar de reprimirse. Y Arda Güler es precisamente ese tipo de jugador. Técnico, imaginativo, valiente, con capacidad para marcar diferencias entre líneas. Un perfil que, en el ecosistema adecuado, puede florecer de forma espectacular. Laporta lo sabe. Deco lo sabe. Y el cuerpo técnico también lo tiene claro. No se trata solo de fichar por fichar, sino de recuperar una esencia que el club jamás debió perder. La de apostar por jugadores con talento diferencial, aunque jóvenes, aunque todavía en proceso de maduración. Porque el Barcelona siempre ha sido eso, un lugar donde los talentos se convierten en futbolistas completos. El gran obstáculo, como siempre, es el económico. Pero aquí aparece una fórmula que empieza a ganar fuerza, una cesión con opción de compra condicionada por objetivos. Una operación inteligente, creativa, adaptada a la realidad financiera del club. No se trataría de pagar una cifra fija inmediata, sino de construir un acuerdo progresivo, vinculado al rendimiento, a los minutos, a los objetivos colectivos. Y esto, atención culé, cambia completamente el escenario. Porque ya no hablamos de un desembolso imposible, sino de una inversión controlada, estratégica, pensada a medio plazo. Una de esas operaciones que, si salen bien, pueden marcar una era. Y si no, permiten al club no comprometer su estabilidad. Laporta lo sabe. Y por eso está moviendo fichas con discreción. No hay filtraciones innecesarias, no hay promesas públicas, no hay fuegos artificiales. Solo trabajo de despacho, contactos constantes y una lectura muy clara del momento que atraviesa el jugador. Ahora bien, la gran pregunta es esta, y aquí quiero interpelarte directamente a ti, culé. ¿Crees que Arda Güler encajaría en este Barcelona? ¿Te ilusiona la idea de verlo con nuestra camiseta, asociándose con los jóvenes que ya están dando la cara, creciendo en un entorno que entiende su fútbol? ¿O crees que el club debería priorizar otros perfiles? Porque esto no va solo de un fichaje. Va de una visión. De decidir qué tipo de Barcelona queremos construir en los próximos años. Uno que apueste por nombres consolidados o uno que vuelva a enamorar desde el talento joven, desde la creatividad, desde el juego. La historia aún se está escribiendo. Nada está cerrado. Pero lo que sí está claro es que Joan Laporta está atento, que el nombre de Arda Güler vuelve a rondar los despachos del club y que, esta vez, el contexto puede jugar a favor del Barcelona. Y tú, culé, ¿te imaginas a Arda Güler vestido de blaugrana,
pidiendo el balón, rompiendo líneas, levantando al Camp Nou con cada toque? ¿Crees que es el momento de ir a por él o prefieres que el club siga otro camino? La posible llegada de Arda Güler al Barcelona no es solo una cuestión de mercado, es una cuestión de identidad. Porque cuando uno analiza con calma lo que representa este jugador, entiende rápidamente por qué en los despachos del club se habla de él con tanto respeto y tanta cautela. No estamos ante un futbolista cualquiera, estamos ante un perfil que encaja con la filosofía histórica del Barcelona, esa que prioriza el talento, la inteligencia y la capacidad de interpretar el juego por encima del físico o del nombre. Y aquí aparece un punto clave que muchos pasan por alto: el contexto emocional del propio Arda Güler. El jugador llegó al Real Madrid con la ilusión de convertirse en protagonista, de crecer dentro de un proyecto ganador, de sentirse importante. Sin embargo, la realidad ha sido otra. Minutos intermitentes, confianza a medias, cambios constantes de rol y una sensación permanente de estar a prueba. Eso, para un futbolista creativo, puede ser asfixiante. En el Barcelona lo saben. Y por eso el interés no es improvisado. Joan Laporta y su entorno entienden que el momento psicológico del jugador es tan importante como el futbolístico. Porque cuando un talento joven empieza a dudar, cuando siente que no termina de encontrar su lugar, es ahí donde un proyecto sólido puede marcar la diferencia. Y el Barcelona, pese a sus dificultades económicas, sigue siendo un destino que seduce por su identidad, por su historia y por su manera de entender el fútbol. Aquí hay algo que el madridismo no quiere reconocer, pero que en el fondo sabe. No todos los jugadores encajan en ese ecosistema de presión constante, de exigencia inmediata, de jerarquías rígidas. Algunos necesitan sentirse respaldados, acompañados, con margen para equivocarse. Y en eso, el Barcelona ha sabido construir un entorno mucho más protector para los jóvenes talentos. Arda Güler, con su perfil técnico, su visión entre líneas y su capacidad para decidir partidos con un solo gesto, encajaría como anillo al dedo en ese contexto. No como una estrella inmediata, sino como un proyecto a potenciar. Como lo fueron en su día otros jugadores que hoy son símbolos del club. Y eso, para un futbolista de su edad, pesa más que cualquier promesa económica. Laporta lo tiene claro. No se trata solo de fichar un nombre, sino de recuperar una narrativa. De demostrar que el Barcelona sigue siendo un destino atractivo para los talentos emergentes de Europa. Que no todo pasa por el músculo financiero. Que hay algo más profundo, algo que conecta con la esencia del juego. Y aquí es donde entra la estrategia. Porque el presidente sabe que una operación como esta no puede hacerse a lo loco. Por eso la idea de una cesión con opción de compra gana fuerza. Es una fórmula inteligente, que protege al club y que al mismo tiempo le permite al jugador demostrar su valía en un entorno que le favorece. Si funciona, el Barcelona gana un futbolista diferencial. Si no, el riesgo es mínimo. Además, no podemos ignorar un detalle fundamental: el vestuario. En el Barcelona actual hay jóvenes que comparten generación, mentalidad y estilo con Arda Güler. Jugadores que entienden el juego desde la asociación, desde la técnica, desde la pausa. Integrarse en ese grupo sería mucho más natural que intentar sobrevivir en un entorno donde cada error se magnifica. Y ahora te pregunto directamente a ti, culé. ¿No te ilusiona imaginar a Arda Güler combinando en espacios cortos, filtrando pases imposibles, rompiendo líneas con una conducción elegante? ¿No te recuerda un poco a esa esencia que tantas alegrías nos dio durante años? ¿No crees que el Barcelona necesita volver a apostar por ese tipo de futbolista, aunque el camino no sea inmediato? Porque al final, de eso se trata. De volver a creer en un proyecto con alma. De entender que no todo se compra con millones, que hay operaciones que se ganan con visión, paciencia y convicción. Y esta, si se concreta, puede ser una de ellas. El Barcelona está atento. Laporta está moviendo fichas. El jugador escucha. Y el escenario empieza a tomar forma. Todavía no hay nada cerrado, pero el simple hecho de que esta posibilidad exista ya dice mucho del momento que vive el club y del atractivo que sigue teniendo. Ahora te lanzo otra pregunta, culé, y quiero que la respondas con el corazón. Si dependiera de ti, ¿apostarías por traer a Arda Güler y darle el espacio que quizá nunca tuvo en el otro lado? ¿Crees que este tipo de fichajes pueden devolverle al Barcelona su esencia más pura? Porque la historia todavía no ha terminado. Y lo mejor, quizá, está por escribirse. Si algo ha demostrado la historia reciente del fútbol es que los grandes giros no siempre se anuncian con titulares estruendosos. A veces comienzan en silencio, en despachos, en conversaciones discretas, en llamadas que no trascienden, en sondeos que parecen inofensivos. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con el nombre de Arda Güler y el interés del Barcelona. No es humo, no es un capricho, no es una ocurrencia de última hora.
Es una posibilidad real que se va cocinando a fuego lento. Porque mientras algunos siguen repitiendo que el Barcelona no puede competir económicamente, la realidad es que el club ha aprendido a moverse en un mercado hostil con inteligencia, paciencia y visión. Joan Laporta lo sabe. Sabe que no puede entrar en subastas descontroladas, pero también sabe detectar oportunidades cuando el contexto cambia. Y el contexto de Arda Güler está cambiando. El jugador llegó al Real Madrid con una expectativa enorme, casi desproporcionada para su edad. La presión, la competencia interna, la exigencia constante de rendir de inmediato, todo eso pesa. Y aunque el talento sigue intacto, la continuidad no ha llegado como se esperaba. No por falta de calidad, sino por un entorno que no siempre favorece la maduración natural de un futbolista creativo. Ahí es donde el Barcelona ve una grieta. Una grieta que no tiene que ver con fracaso, sino con oportunidad. Porque cuando un jugador empieza a preguntarse si está en el lugar correcto, cuando su entorno empieza a valorar otras vías para crecer, es cuando se abren las puertas a movimientos que parecían imposibles. Laporta lo entiende perfectamente. Por eso se ha mantenido atento, prudente, sin ruido. Las conversaciones existen, los contactos están ahí, y la idea empieza a tomar forma. No se trata de arrebatar nada, sino de ofrecer un proyecto distinto. Un proyecto donde el jugador no sea una pieza más, sino una inversión deportiva y emocional. Y aquí es donde entra el factor más importante de todos: el estilo. El Barcelona no promete minutos regalados, pero sí un contexto donde el talento tiene prioridad. Donde equivocarse forma parte del proceso. Donde el balón no quema, sino que se cuida. Donde el fútbol se entiende como una conversación colectiva, no como una guerra individual. Arda Güler encaja en esa idea como pocos. Su manera de moverse entre líneas, su lectura del juego, su sensibilidad con el balón, su capacidad para aparecer donde nadie lo espera, todo eso dialoga perfectamente con el ADN azulgrana. Y no hablamos de promesas vacías, hablamos de un encaje futbolístico real, tangible, casi natural. Ahora bien, nadie está diciendo que la operación sea sencilla. El Barcelona sigue condicionado por su situación económica, y cualquier movimiento debe ser calculado al milímetro. Por eso la opción de una cesión con condiciones futuras cobra tanto sentido. Permite evaluar, crecer juntos, construir confianza. Y si el rendimiento acompaña, dar el paso definitivo más adelante. Y aquí, culé, te lanzo otra pregunta directa, sin rodeos. ¿No crees que este tipo de operaciones son las que realmente definen el futuro del club? ¿No prefieres un fichaje pensado, trabajado, coherente con la identidad, antes que una contratación mediática sin alma? Porque el Barcelona no necesita nombres rimbombantes para volver a ser grande. Necesita futbolistas que entiendan lo que significa vestir esta camiseta. Que sientan el peso de la historia, pero también la ilusión del futuro. Y Arda Güler, con todo lo que representa, puede ser uno de ellos. Además, hay un componente simbólico que no se puede ignorar. Que un jugador que estuvo tan cerca de fichar por el Barcelona en el pasado, que acabó en otro destino por circunstancias económicas, pueda ahora reencontrarse con ese camino, sería casi poético. Sería una forma de cerrar un círculo, de demostrar que el tiempo pone a cada uno en su sitio. La afición lo percibe. Se nota en el ambiente, en las conversaciones, en la ilusión contenida. Nadie se atreve a dar nada por hecho, pero tampoco se descarta nada. Porque cuando el Barcelona se mueve con convicción, cuando el proyecto tiene sentido, las piezas acaban encajando. Y ahora te vuelvo a mirar a ti, culé, y te pregunto una vez más, si mañana se anunciara que Arda Güler llega al Barcelona para empezar una nueva etapa, ¿no sentirías que algo se está reconstruyendo? ¿Que el club vuelve a mirar al futuro con valentía y coherencia? La historia todavía no ha terminado. El mercado es largo. Las decisiones están por tomarse. Pero una cosa es segura: el Barcelona está atento, el jugador escucha, y el destino, como tantas veces, podría volver a cruzar sus caminos. Y cuando eso ocurre, cuando el fútbol decide hablar, siempre lo hace en el idioma que mejor entiende el barcelonismo: el de la ilusión.